Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionado de compartir algo nuevo con ustedes hoy. Y bueno, por el título ya se imaginarán que el tema de hoy es candente. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del espectáculo turco, en concreto, en una de las relaciones más comentadas y misteriosas de los últimos años, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, Hande y Kerem, dos nombres que cuando se juntan hacen vibrar Internet. Su relación o la falta de ella ha sido tema de conversación constante con rumores, especulaciones y toda clase de teorías. Y hoy, amigos, vamos a analizarlo todo. Vamos a desentrañar la verdad detrás de esa conexión, o al menos, lo que podemos deducir basándonos en lo que hemos visto, escuchado y por supuesto, en las bombas informativas que han explotado por ahí. Antes de que sigamos, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, por favor, consideren suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, noticias y por supuesto, chismes jugosos. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, preparémonos para sumergirnos en este drama turco. La historia de Hande y Kerem comenzó como muchas otras en el set de rodaje. En este caso, la serie que los unió fue Senkalkam, conocida por acá como Love is in the Air, o El amor está en el aire. Imagínense, dos estrellas de la televisión turca, guapos, exitosos y con una química que traspasaba la pantalla. Era un flechazo asegurado. Desde el principio, los fans notaron algo especial entre ellos. Miradas cómplices, risas compartidas, un ambiente de camaradería que se sentía auténtico. Y claro, la serie se basaba en una historia de amor, así que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse rápidamente. Empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental, y los paparazzi no se hicieron esperar. Y vaya que acertaron. Pronto, las fotos comenzaron a aparecer. Besos robados, paseos de la mano, viajes juntos. La evidencia era innegable. Hande y Kerem, efectivamente, estaban saliendo. La noticia emocionó a los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, tanto en la pantalla como en la vida real. La popularidad de la serie se disparó aún más, alimentando la euforia colectiva. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, se analizaban cada publicación en redes sociales, y cualquier interacción, por mínima que fuera, se convertía en un evento. Pero, ¿qué hacía que esta relación fuera tan especial y generara tanta expectación? Bueno, en primer lugar, la química. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Se complementaban a la perfección. Kerem con su carisma, su humor y su encanto, Hande con su belleza, su dulzura y su profesionalismo. Juntos irradiaban una energía positiva que cautivaba a todos. Su forma de interactuar, tanto en el set como fuera de él, era evidente para el público. Se les veía cómplices, riendo y bromeando constantemente, lo que hacía que los fans soñaran con un romance real. En segundo lugar, el contexto. La serie en la que trabajaban, Love is in the Air, fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. La historia de amor de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La gente se sentía identificada con ellos, con sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus penas. Y por supuesto querían que ese amor traspasara la pantalla. El público se involucró emocionalmente con la trama, y el hecho de que los actores principales pudieran estar viviendo un romance real intensificó la conexión con la serie. Se crearon numerosos foros de discusión, donde los fans compartían sus teorías y esperanzas sobre la relación de Hande y Kerem. El éxito de Love is in the Air trascendió las fronteras turcas. La serie se convirtió en un fenómeno global, especialmente en Latinoamérica, España y otras partes de Europa. Esto amplió aún más el alcance de la atención sobre Hande y Kerem. Se realizaron entrevistas conjuntas donde se les preguntaba constantemente sobre su relación. Las respuestas, generalmente ambiguas y evasivas, solo servían para alimentar la especulación. La serie les brindó a ambos actores una plataforma de lanzamiento. Hande Erçel, ya conocida por su trabajo anterior, consolidó su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Bürsin, que había trabajado en Hollywood y en producciones turcas menores, se convirtió en una estrella de primer nivel.
Ambos vieron crecer su número de seguidores en redes sociales, y sus contratos publicitarios se multiplicaron. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de diferencias de opinión. Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para las especulaciones. Los fans comenzaron a analizar cada foto, cada publicación, cada comentario. ¿Estarían distanciados? ¿Habría problemas? ¿Estaban a punto de romper? La incertidumbre crecía a medida que pasaba el tiempo. Los detectives de Internet comenzaron a escudriñar las redes sociales en busca de pistas. La ausencia de fotos juntos, la falta de interacción en las publicaciones, y los mensajes crípticos en sus historias de Instagram se convirtieron en la comidilla de los foros de fans. Se especulaba sobre posibles terceras personas, sobre diferencias de carácter, y sobre la presión mediática que ejercía la intensa atención del público. La industria del entretenimiento turca, conocida por su secretismo y la protección de la imagen de sus estrellas, no ayudó a calmar los ánimos. Los representantes de Hande y Kerem no confirmaban ni desmentían los rumores, lo que alimentaba aún más la especulación. Los medios de comunicación, por su parte, se dedicaron a publicar artículos y reportajes sensacionalistas, con titulares llamativos que prometían revelar la verdad sobre la relación. La situación se volvió aún más tensa con la llegada del final de la serie. Aunque la trama de Love is in the Air ofrecía un final feliz para Eda y Serkan, la incertidumbre sobre la relación real de Hande y Kerem persistía. Los fans esperaban con ansias el momento en que la pareja confirmara o desmintiera los rumores, pero la espera se prolongó. Y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar. En la primavera de 2022, las noticias de la ruptura se extendieron como la pólvora. Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros. Se hablaron de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad, como siempre, se mantuvo en secreto. Los comunicados oficiales fueron escuetos y genéricos, sin ofrecer detalles concretos sobre las razones de la ruptura. Se pedía respeto a la privacidad de ambos actores, y se evitaban las declaraciones que pudieran generar más controversia. La noticia de la separación causó un gran impacto entre los fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, ya que habían invertido emocionalmente en la relación de Hande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de especulaciones sobre las causas de la ruptura. Se realizaron campañas para que la pareja se reconciliara, y se acusó a los medios de comunicación de haber presionado a la pareja. Y aquí es donde entramos en lo que llamamos la declaración bomba. Aunque no fue una declaración oficial como tal, la forma en que ambos artistas han abordado el tema desde la ruptura ha sido reveladora. Han evitado hablar directamente el uno del otro, han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, y han seguido adelante con sus carreras. Este silencio estratégico, esta discreción, ha sido interpretada por muchos como una señal de respeto mutuo y de madurez emocional. La ausencia de declaraciones públicas ha alimentado aún más la curiosidad. Los fans, ávidos de información, han analizado cada gesto, cada palabra y cada publicación en busca de pistas. Se han creado teorías sobre los motivos de la ruptura, y se ha especulado sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura fue dolorosa. Es evidente que ambos se sentían muy unidos, y el hecho de separarse debió ser difícil para ambos. No importa la razón, una ruptura siempre es un proceso complicado. El hecho de que ambos artistas hayan optado por mantener un perfil bajo y evitar hablar públicamente sobre el tema sugiere que la experiencia fue emocionalmente intensa y que ambos necesitaban tiempo para sanar. En segundo lugar, que ambos han decidido mantener una relación cordial, al menos públicamente. No ha habido declaraciones negativas ni ataques directos. Han demostrado madurez y profesionalismo, algo que siempre se agradece en el mundo del espectáculo. Esta actitud de respeto mutuo es inusual en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen estar acompañadas de acusaciones y dramas públicos. La madurez demostrada por Hande y Kerem ha sido elogiada por sus seguidores y por la crítica. Y por último, que a pesar de todo, la química entre ellos sigue existiendo. Aunque no estén juntos como pareja, la conexión que existe entre Hande y Kerem es innegable.
Siguen siendo amigos, se respetan y se admiran mutuamente. Y eso, amigos, es algo que se valora mucho. Esta conexión, esta química, es la que ha mantenido viva la esperanza de los fans de que algún día puedan volver a estar juntos. La nostalgia por la pareja que formaban en la pantalla y en la vida real sigue presente en el corazón de muchos. Pero la historia no termina aquí. Después de la ruptura, comenzaron a surgir rumores sobre nuevas relaciones para ambos. Hande fue relacionada con otros famosos, y Kerem también fue fotografiado con otras mujeres. Pero ninguna de esas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Estos rumores, como era de esperar, generaron aún más expectación y especulación. Los fans se dividieron en bandos, y algunos se sintieron traicionados al ver que sus ídolos supuestamente habían rehecho sus vidas. La prensa rosa, por su parte, se dedicó a analizar las posibles parejas de Hande y Kerem, publicando fotos y reportajes que alimentaban las especulaciones. Los medios de comunicación, en su afán por obtener exclusivas, no dudaron en invadir la privacidad de ambos actores, lo que generó críticas por parte de sus seguidores. Lo cierto es que a día de hoy, Hande y Kerem siguen solteros. Ambos se han centrado en sus carreras profesionales y han seguido cosechando éxitos. Hande ha protagonizado nuevas series y ha trabajado como modelo para importantes marcas. Kerem ha seguido actuando en cine y televisión, y ha consolidado su carrera en el mundo del espectáculo. La trayectoria profesional de Hande ha seguido una línea ascendente. Ha protagonizado series exitosas, ha recibido premios por su trabajo actoral, y ha sido imagen de importantes marcas de moda y cosméticos. Su popularidad en las redes sociales se ha mantenido, y sigue siendo una de las actrices más influyentes de Turquía. Kerem, por su parte, ha continuado demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos, y ha consolidado su carrera en el ámbito internacional. Su carisma y su talento le han ganado el reconocimiento de la crítica y del público. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reconciliarán algún día? La verdad es que nadie lo sabe. El destino es impredecible. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a sus carreras, a sus vidas y, por supuesto, a las redes sociales. La posibilidad de una reconciliación sigue siendo un tema recurrente entre los fans. La química que existe entre ellos es evidente y la nostalgia por la pareja que formaban es palpable. Sin embargo, ambos han dejado claro que se encuentran en un momento de sus vidas en el que están enfocados en sus carreras y en su desarrollo personal. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? En primer lugar, que el amor es complicado. Las relaciones, por mucho que lo intentemos, a veces no funcionan. Y eso no significa que sea un fracaso. Simplemente significa que las cosas no estaban destinadas a ser. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden terminar. Es importante aceptar esta realidad y aprender a seguir adelante. En segundo lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas. Los famosos, al igual que cualquier otro ser humano, tienen derecho a su vida privada. Y es importante respetar sus decisiones, sus sentimientos y sus emociones. La intensa atención mediática que sufren los famosos puede ser agobiante y es fundamental respetar su derecho a la privacidad. Y por último, que la esperanza nunca se pierde. Aunque una relación termine, siempre hay esperanza de encontrar el amor de nuevo, de ser feliz y de seguir adelante con la vida. La historia de Hande y Kerem nos enseña que aunque el amor pueda terminar, la vida continúa y siempre hay nuevas oportunidades para ser feliz. Así que, amigos, después de todo este análisis, ¿cuál es la verdad sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que se conocieron, se enamoraron, vivieron una historia de amor intensa y apasionada, y finalmente se separaron. Sin embargo, la incertidumbre sobre los verdaderos motivos de la ruptura, y la esperanza de una reconciliación, sigue viva en el corazón de sus fans. Pero a pesar de la separación, la química entre ellos sigue existiendo. Y eso es algo que, de una u otra forma, seguirá dando de qué hablar. La conexión que existe entre ellos, tanto en la pantalla como en la vida real, es innegable. Esto ha generado una legión de seguidores que esperan ansiosamente cualquier interacción entre ellos, y que analizan minuciosamente cada gesto y cada palabra. Así que seguiremos atentos a sus carreras, a sus vidas, y a cualquier declaración bomba que pueda surgir en el futuro.
Los medios de comunicación, por su parte, seguirán informando sobre sus actividades, y los fans continuarán especulando sobre su relación. La historia de Hande y Kerem, sin duda, seguirá siendo un tema de interés en el mundo del espectáculo. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya entretenido. Sé que este tema genera mucha curiosidad, y espero haberles dado una visión clara y objetiva de lo que ha sucedido entre Hande y Kerem. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. De verdad, su apoyo es fundamental para mí. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y para terminar, no olviden darle al botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!